que el tema de los residuos alimenticios tiene mucho futuro. Ojalá que ustedes, como estudiantes de posgrado, tomen nota de lo que vamos a ver el día de hoy, porque va a ser un tema que, al igual que comentábamos con el doctor Rendón por la mañana, va a dar mucho de qué hablar en los próximos años. Es un tema que está en las agendas de las agencias internacionales del desarrollo. Entonces, doctor Eugenio, quedas en el uso de la palabra, en la moderación para presentar a nuestros ponentes de primer nivel. Sean ustedes bienvenidos. Bien, muy buenos días a todas y a todos. Gracias, doctor Jorge Aguilar. Bien, vamos a desarrollar el día de hoy una conferencia un poquito larga, distinta a la que normalmente están acostumbrados a escuchar, dada la complejidad del ejercicio que se llevó a cabo para desarrollar la encuesta. Esta es una encuesta que tiene una historia muy interesante y sobre todo que tiene detrás una alianza entre el INEGI, los investigadores y la ciudadanía, podríamos decir, porque fue desarrollado con una metodología un tanto cuanto distinta. El INEGI hizo una alianza con un grupo de investigadores cuyo líder es el doctor Genaro Aguilar Gutiérrez, del Instituto Politécnico Nacional, egresado de Chapingo de la DICEA, y él es el líder del grupo de pérdidas y desperdicio de alimentos. Hicimos una alianza con el INEGI, la doctora Alejandra también es parte de ese equipo, que tuvimos un buen tiempo de discusión para trabajar el instrumento y después desarrollar en campo este ejercicio. Y bueno, detrás de este trabajo de los investigadores está el apoyo técnico del INEGI y yo quisiera señalarles que contamos con el apoyo técnico del doctor Rodolfo Orozco Gálvez. Él es ingeniero agrónomo con orientación en suelos de la Universidad de Guadalajara y tiene un doctorado de la Universidad de Lleida y es el director general adjunto de Recursos Naturales y Medio Ambiente de el INEGI. El equipo del INEGI está también integrado por el maestro Miguel del Avellano Jaramillo, quien ya el doctor Jorge presentó muy brevemente, y él es el subdirector de estadísticas del medio ambiente del INEGI. Los dos tienen un largo currículum que voy a privilegiar la participación de la doctora en lugar de mencionarles ese largo currículum. Y también el equipo, digamos que base del INEGI, estuvo integrado por Juan Carlos Camacho Pérez, quien él es especialista en sistemas computacionales y él fue al que hicimos sufrir con todo el detalle de la plataforma, de las conexiones, porque se hizo el trabajo de campo a través del uso de los teléfonos celulares en una plataforma que él fue adaptando y fue muy interesante ese trabajo para poder hacer ese levantamiento en vivo en las unidades de producción, en las unidades de procesamiento, etcétera. Como ya les dije, parte del equipo de este ejercicio de encuesta es la doctora Alejandra Ramírez Martínez. Ella es ingeniera bioquímica y tiene una maestría también en ingeniería bioquímica por el Instituto Tecnológico de Veracruz, estudios de doctorado en ciencias en la Unidad de Investigación y Desarrollo de Alimentos de la Universidad de Montpellier. Ha tratado sobre los temas para disminuir el rechazo de lotes de café por instancias internacionales en ese entonces, en su instancia doctoral. Y bueno, ha venido desarrollando actividades postdoctorales en la Universidad de Bretaña Occidental, en donde trabajó temas relacionados con la exposición y consumo de alimentos, en donde adquirió una gran experiencia
al respecto de esto. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y ha trabajado en una gran cantidad de proyectos para la cuantificación de pérdida de alimentos en la cadena agroalimentaria, y esto lo ha venido desarrollando desde 2016, un poquito antes. En el 2016 se integró como miembro de la red 12.3, que lleva la denominación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible o Sustentable, según ustedes lo quieran ver. Trabaja mucho este tema y pues ha sido la compañera que, digamos, fue designada con el dedo flamígero para que hiciera la exposición de este gran ejercicio. Ustedes van a ver la complejidad de este gran ejercicio, y para no distraer más y para darle todo el tiempo que se merece este trabajo, no tengo más que ceder la palabra a la doctora Alejandra, no sin antes pedirles a ustedes que la recibamos con un fuerte aplauso. Gracias. Adelante, doctora. Gracias. Me dijeron que de aquí se ve mejor, entonces subo para que me vean mejor. Pues antes que nada es un honor estar aquí, una felicitación, porque ayer se celebró el Día del Ingeniero Agrónomo. Y yo tengo una anécdota, un tío, no lo veía tanto, pero un día nos invita tenía caña, y nos empezó a contar todas las especies que había ahí de plantas. Y yo pensé que todos los agrónomos lo hacían, se me hizo algo increíble, un egresado de Chapingo. Y bueno, creo que es una institución que ha dado mucho, porque es difícil no encontrarse a alguien que haya egresado de Chapingo y haya hecho algo, ¿no? Entonces, pues un honor estar aquí. Yo trabajo en el colegio de posgraduados, así que somos de una otra manera hermanos, ¿no? En lo que perseguimos. Bueno, pues como ya escucharon, soy la persona que tiene este gran honor de presentar este esfuerzo de participación ciudadana, ¿no? Que fue la encuesta sobre residuos alimenticios y de materia orgánica, o ERA. Pues, ¿de dónde surge este esfuerzo? Como ustedes ya lo saben, y si no lo saben, lo escucharán, hay un compromiso internacional, México es parte de él, justamente a cumplir con los objetivos de este desarrollo, o las famosas ODS. Particularmente, como pueden ver, el 6 de julio del 2017, la ONU acuerda un marco de indicadores particularmente globales, ¿no? Entre ellos este indicador, el 12.3.1, y es cuando empezamos a hablar del índice global de pérdida de alimentos. Y después hay un compromiso al año 2030, que en varios indicadores ODS surge este año, a reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en el mundo, tanto en la venta por menor y también a nivel de consumidores. Y entonces reducir las pérdidas en las cadenas de producción y suministros, y bueno, también lo que vaya posterior a la cosecha. Entonces, en México, al comprometerse con eso, también se está planteando, ¿no?, cómo llegar justamente a cumplir con estos indicadores. Y bueno, el objetivo particular en donde se circunscriben estos objetivos es el objetivo 12. Como saben, hay varios objetivos, 17, y el 12 es el que está relacionado con esto, ¿no?, con la pérdida y el desperdicio de alimentos. Y particularmente en su objetivo general, este ODS lo que plantea es garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Entonces, la iniciativa, cómo llevar esto, cómo irlo acercando a la realidad, ¿no?, de esto que se plantea al 2030, pues bueno, hay una iniciativa sobre este tema particular de la pérdida o desperdicio de alimentos, que para el objetivo de esta presentación, y también lo van a escuchar mucho, se denomina PDA por sus siglas, y entonces quien toma, digamos, el liderazgo de estas temáticas es la FAO y la PNUMA. Y entonces nos hablan de dos índices, el índice de pérdidas y el índice de desperdicios, en el inciso A y en el apartado B. Entonces aquí vamos a platicar
cómo se define la pérdida y el desperdicio a partir, ¿no?, de las instituciones, particularmente estas dos FAO y la PNUMA. Entonces, también hay otras agencias que se involucran en este ODS. Entre ellas tenemos al Banco Mundial, por ejemplo, que propone un marco conceptual, ¿sí?, y una estrategia nacional sobre la PDA. Y pues después tenemos, en 2018, se crea un grupo único de trabajo en donde comienza con el aterrizar justamente las preguntas, ¿no?, el contenido para poder estudiar estos valores de pérdida y desperdicio. ¿Por qué son importantes? Bueno, pues hay tres ejes, hay varios, pero se puede tomar de tres ejes principales, por decirlo así. Un eje ambiental, un eje social y un eje económico. Es muy interesante. Entonces, en el eje ambiental, la PDA genera una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, es importante disminuirles para evitar este impacto ambiental en el mundo entero, ¿no? Existirán países, en general son muy grandes en todos los países, tal vez haya países, por ejemplo, que ya la regulen desde unos años antes, pero hay un impacto actual fuerte de la PDA, ¿no? Aquí hay unos datos muy interesantes, por ejemplo, también se genera pérdida de la biodiversidad, ¿no? Esa es otra. No solo hay generación de gases de efecto invernadero, también hay un impacto sobre la biodiversidad y se estima que en esta cantidad, ¿no?, económica, no hay pérdida de esta misma. Y otro impacto también en el cual se ha reflejado la importancia de la reducción de la PDA es que la cantidad de agua perdida cuando no se consume un alimento, es decir, cuando se vuelve una pérdida o un desperdicio. Si eso no llega a consumo, entonces el agua que se utilizó es totalmente perdida. Entonces son tres impactos sumamente importantes. Cuando nosotros hablamos en lo social, la PDA nos hace pensar en cuánta gente pasa hambre, ¿no? Entonces, la PDA podría, bajo ciertas circunstancias, mitigar el hambre, ¿no? Entonces, ese es un apartado muy, muy importante, ¿no?, del estudio y de generar la conciencia acerca de la PDA también. También los sitios que se utilizan de disposición final, creo que no hay que ir muy lejos, habremos visto en algún momento uno de estos sitios y la gran cantidad de residuos orgánicos que ahí se encuentran, ¿no? Y bueno, también cuántas de las kilocalorías, es decir, de esos componentes nutricionales que estos alimentos le darían a una persona, no son consumidos, ¿no?, porque se pierden o se desperdician. Entonces, estos tres valores son impactos sociales que tienen la PDA. También hay impactos económicos, eso es también muy relevante. ¿Y cuáles son los impactos económicos de la PDA? Pues estamos en una época en la que sabemos que por las circunstancias actuales del mundo, los precios de los fertilizantes han aumentado fuertemente. Entonces, cuando hay pérdida, por ejemplo, de alimentos, ese fertilizante aplicado se pierde también. Otro impacto muy importante también es la cantidad de tierra. Si ese alimento no es aprovechado, también es una tierra que podemos decir que está desperdiciada y la cantidad es bastante elevada, hasta de 22 millones. Y la cantidad de energía también que se utiliza en la producción de alimentos, pero particularmente de un alimento que se pierde o se desperdicia, es lo mismo, ¿no? Es desperdiciada y es bastante, bastante grande. Entonces, como les comentaba, hay grandes impactos a nivel ambiental, social y económicos de la PDA, y esto refuerza el por qué nosotros estudiemos estos valores. ¿Okay? Y pues bueno, aquí otros datos, ¿no?, muy relacionados, ¿no? La cantidad de agua dulce que tiene el mundo. Nosotros estamos en una época en donde requerimos cada vez ser más conscientes del agua, lo sabemos particularmente para los cultivos, y entonces entrar en una dinámica en la cual pensemos que esa agua por la cual luchamos, que sea aplicada de manera eficiente,
se aplique en condiciones en las cuales el alimento no llegará a ser consumido, es terrible y es una dimensión que debemos sumar a nuestras formas de pensar actualmente, ¿no? A nuestras investigaciones y a los proyectos que tengamos. También, por ejemplo, los fertilizantes, como ya lo habíamos hablado, estamos en una época en la que el tema de los fertilizantes es muy importante y cuando se aplica algo que no es aprovechado, es una pérdida total. Y las tierras de cultivo, como los hablábamos, y de los rellenos sanitarios, ¿no? Estamos en una época en la que se piensa cada vez en dónde vamos a poner los residuos orgánicos generados, los residuos en general, pero los residuos orgánicos acompañados, ¿no? Y entonces ya no hay espacio, y saben que es un tema bastante importante, ¿no? Y muchas sociedades por eso han impulsado un estilo de vida mucho más, digamos, sostenible, ¿no? Totalmente acorde con este objetivo de la ODS. Entonces, como ya lo decíamos, tal vez hayan países que ya hayan entrado en esta dinámica unos años antes, es el momento en que nosotros también empecemos a pensar en cómo entrar en estas dinámicas. ¿Qué es la Aramo? Pues la Aramo es justamente esa puerta por la cual entrar a la dinámica, porque no se puede hacer algo de algo que no se conoce. O sea, ¿cómo saber en un momento dado de qué magnitud es el problema si no hay datos disponibles? Entonces, ¿qué es la Aramo? La Aramo es un esfuerzo que fue orientado al diseño y aplicación de una encuesta bajo un esquema de participación ciudadana, que es bastante interesante, ¿no? Como ya se mencionó en un inicio, para justamente captar información estadística y geográfica que nos visibilizara el problema actual de pérdida y desperdicio PDA. ¿Okay? Y también un interés era las causas identificadas que las originaban, causas y destino. Eso es bastante interesante. Entonces, ¿por qué esto es fundamental? Porque no se puede trabajar en algo de lo cual no se tiene idea de la magnitud del problema. Entonces, el principal objetivo del Aramo era dar un esbozo de ese problema en el país, ¿no? Entonces, algo muy importante es a qué se le denomina pérdida y desperdicio. Digamos, en estos ODS es muy importante hacer una diferencia entre uno y otro. Pérdida se considera la disminución de la cantidad o calidad de los alimentos como consecuencia de decisiones, de acciones de proveedores de alimentos. Y normalmente implica la cadena, las partes primarias, el procesamiento hasta antes de la distribución. Mientras que desperdicio también es la disminución de la cantidad o calidad de los alimentos como resultado también de las decisiones en la parte de la comercialización hacia adelante. Una parte muy importante es que esto entonces también implica a los minoristas, los servicios alimenticios y a los consumidores, ¿okay? Entonces, cuando hablemos de pérdida, hablamos de las etapas primeras de la cadena de producción, hasta antes del consumo, incluyendo inclusive el procesamiento, y de ahí de comercialización hacia adelante hablaremos de el desperdicio, ¿ok? Entonces, aquí una cosa muy importante a resaltar antes de hablar de este esquema que tenemos aquí, es el hecho de que no se trata solamente de la cantidad producida, sino de la calidad, ¿ok? ¿Eso qué significa? Cuando un alimento ya no tiene la calidad sanitaria, por ejemplo, o en inocuidad de ser consumido. Entonces, puede ser cualquiera de los dos. No toda cantidad de alimentos va a ser una pérdida. Y bueno, son de los resultados que se obtuvieron. Es decir, no todo lo que se considera que es una pérdida realmente lo es, porque hay un potencial todavía de consumo. Sin embargo, la pérdida tal cual es cuando ya no hay cantidad y calidad tal. Y eso ya no puede ser consumido. Eso es muy importante también tenerlo consciente, ¿no? Dentro de la definición de PDA. Entonces aquí hay un esquema donde justamente se muestra estas etapas de la pérdida y desperdicio, por ejemplo, en el caso de la producción de alimentos pre-cosecha. Esto es bastante interesante. Actualmente la FAO no considera a esta etapa de la cadena como parte de la pérdida. ¿Ok? Entonces, para FAO y la PNUMA, la pérdida comienza en la etapa de post-cosecha, que ya una vez que el alimento fue cosechado. Y bueno, como les decía, procesamiento, distribución hasta antes de comercialización será considerado como una pérdida.
Después en los eslabones en los cuales entran los servicios alimentarios, por ejemplo, la venta al menudeo que se puede desprender, por ejemplo, estos servicios, los mercados secundarios, por ejemplo, y las etapas del consumo, entonces hablamos nosotros de desperdicio. ¿Okay? Entonces, obviamente hay esquemas secundarios dentro de las cadenas, y lo vemos como una cadena agroalimentaria, hay esquemas secundarios que se derivan, por ejemplo, de estos esquemas. Hay cuestiones importantes también a considerar, pero, por ejemplo, dentro de los esquemas secundarios podemos pensar en cuando se tratan los residuos orgánicos, por ejemplo, muchas veces en el consumo, que es lo que se hace en los rellenos sanitarios, ¿no? Y en la disposición final. Una cosa muy importante es que en esta visión de FAO, por ejemplo, el fin último es el consumo del alimento. Entonces, cuando un alimento, por ejemplo, se utiliza para composta, se considera una pérdida. ¿Okay? Entonces, el fin último bajo les decía, bajo este esquema institucional, es el consumo del alimento, el aprovechamiento nutricional del alimento, tanto de la pérdida como del desperdicio. Entonces, bueno, ¿cómo generar estos datos a partir de la ERAMO? Pues primero había que generar un instrumento. Y entonces, para ello, que parecía una labor titánica en su momento dado, ¿no? Compleja, no hablando de la dificultad, sino de la cantidad de variables que había que tomar en cuenta, ¿no? O sea, hablando de la complejidad como en esa condición, pues se generaron dos grupos de trabajo. Entonces, estos grupos de trabajo se les denominaron como grupos, el grupo interinstitucional y el comité técnico, ¿no? En el grupo interinstitucional, el objetivo era realizar la gestión y el vínculo con el sector académico y una coordinación y asesoramiento. El primer instrumento de la ERAMO surgió de las discusiones justamente de este comité interinstitucional, del cual formó parte la universidad a través del doctor Santa Cruz y de otras instituciones. Entonces, en un momento dado les voy a mostrar cuáles instituciones eran, pero el punto principal es que este grupo generó la propuesta inicial del instrumento y de las preguntas del contenido y de la longitud también. Y de ahí también había un comité técnico, y este comité técnico entonces tuvo el objetivo de discutir conceptualmente esa propuesta, ¿no? de encuesta, así como de otros temas complejos que podían surgir. Ya después al final vamos a platicar de cuáles eran estas complejidades que se encontraron en este esfuerzo, así como del diseño de los cuestionarios, y ellos fueron los supervisores justamente de la aplicación. Y es aquí donde entra justamente la gran participación ciudadana que representa esta encuesta, ¿no? Esta innovación, ¿no? Aquí se encuentra, ¿no? Aquí fue donde los estudiantes justamente entraron, ¿no? En esta parte, el comité técnico, el profesor coordinaba, supervisaba a los estudiantes que participaron en este esfuerzo. Aquí hablamos justamente de las instituciones, como les comentaba, que fueron parte de este grupo interinstitucional. Como ya les decía, la Universidad Autónoma de Chapingo fue parte inicial de este grupo, también CEDERSA, Semarnat, el Segalmex, el Instituto Politécnico Nacional, claro que la INEGI y el Banco Mundial. Entonces, la idea primordial surgió de estas instituciones y de los participantes de cada una de estas instituciones que formaron parte de este comité interinstitucional. Y en el caso del comité técnico, pues aquí tienen una gran cantidad de instituciones que participaron, como les decía. Aquí venía la parte de la supervisión, y de la supervisión de quién, pues de los alumnos de cada una de estas instituciones que formaron parte de este esfuerzo, ¿no? Que aceptaron participar muy gustosos, ¿no? de este ejercicio. Entonces aquí hay una gran cantidad de instituciones, como pueden ver la Universidad Autónoma de Coahuila, también varios TECs NM del país, el Colegio de Posgraduados,
UNICACH, por ejemplo, el propio Politécnico Nacional, la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, y varias, la Universidad Autónoma de Nuevo León, y algo importante entre otras instituciones, por no olvidar alguna. Y algo muy importante que se buscaba era tener estudiantes de varias partes de la República, justamente para tener una idea de lo que sucedía en varias partes del país, ¿no? Como pueden ver, pues hay universidades e instituciones de varias partes, y bueno, pues y otras no. El caso del sur, ¿no? Por ejemplo, tenemos prácticamente a Veracruz, y una gran participación al ITE de San Roque también. Y bueno, tenemos universidades del centro y del norte del país, ¿no? En esta ejercicio, ¿no? Inicial. ¿Cuáles fueron las pruebas antes de lanzar esta encuesta? De salir, digamos, a campo, que los jóvenes fueran a encuestar. Se hicieron tres etapas, ¿no? Una primera etapa de concepto, esto es muy interesante, en la ciudad de Aguascalientes, y que comenzó solamente en establecimientos económicos. Esto es un esfuerzo que, aunque les presentamos los resultados del 21, comenzó muchísimo antes, ¿no? Como pueden ver, y esta prueba de concepto se realizó en 2019. Después, en el 2020, hubo la prueba de los cuestionarios que fueron propuestos, ¿no? Como ya veníamos por estos grupos, de los cuales pues, fueron parte del ARAMO. Aquí participaron, como les decía, estos dos grupos, el interinstitucional, también el técnico, las entidades que les mostré. Estas universidades venían de 14 estados del país, y bueno, se visitaron unidades de producción agropecuaria y establecimientos. Y en esta prueba de 2020, que esto es importante también, se hizo una prueba piloto inicial. En 2020 se lograron aplicar 255 cuestionarios, y para el 2021 se realizó aquí, digamos que vimos cómo funcionaban los cuestionarios, y ya para 2021 se lanza lo que se puede denominar una prueba piloto. Entonces hay una mayor participación ciudadana, como ya lo dijimos, a través de los estudiantes de las instituciones. Participan ahora 15 entidades, se tuvieron a 600 participantes, 70 supervisores, más de 2,000 cuestionarios aplicados, y se tuvo acceso a directorios compartidos de las unidades de observación, los cuales podían ser visitados, ¿no? Por los participantes en esta prueba piloto. ¿Cómo se hizo? Bueno, pues primero hubieron reuniones con el grupo interinstitucional, también con el comité técnico, para el diseño de los cuestionarios. Fue una etapa larga, fue una etapa en la cual se analizó desde la longitud de las preguntas, la pertinencia de las preguntas, la claridad de las preguntas, ¿no? Por ejemplo, si eran adecuadas o no. Después de esta etapa hubo una prueba de los instrumentos y de la operatividad, digamos, de esta estrategia en el 2020, como les decía, ¿no? Y después se llevó a cabo la prueba piloto en el 2021, entre octubre y diciembre, en 15 entidades. Algo muy interesante también es que la captación de datos se hizo a través de dispositivos electrónicos, de estudiantes, ¿sí? También chicos de servicio social. Y la plataforma que se utilizó es una plataforma del Banco Mundial que se llama Survey Solutions, y que es un bien público para el almacenamiento. Y bueno, se utilizó un servidor de Amazon Web Services. Las unidades de los sectores que les platico se levantaron por conveniencia, es decir, no obedecieron a ningún diseño estadístico, ¿no? Es importante. Y bueno, por lo anterior, los datos obtenidos en la prueba del 21 no son considerados representativos estadísticamente, pero sí son indicativos del fenómeno y dieron lugar a
indicadores que coinciden, ya lo van a ver con lo que ya se ha encontrado en estudios anteriores. Y bueno, entonces, por esto concuerdan, les decía, con estimaciones hechas por expertos en el tema, ¿no? Entonces, la gran valía de este esfuerzo ciudadano. Aquí el mapa de las entidades que pudieron ser cubiertas a través de este esfuerzo, como pueden ver, una buena parte del centro, aquí una parte del sur, una parte del norte del país, a través de las diferentes universidades e instituciones que formaron parte de este esfuerzo, y entre ellos la Universidad Autónoma. Se aplicaron dos tipos de cuestionarios. El primer cuestionario fue para unidades de observación de tipo agropecuario, es decir, de producción agrícola y ganadera. ¿Okay? Y otro cuestionario se destinó a unidades de observación de establecimientos. Y como establecimiento se entendió el sector secundario, o sea, manufactura, transporte, almacenamiento, comercio y servicios relacionados con los alimentos y bebidas. Esto es muy importante, y aunque no, ¿por qué creen que había dos cuestionarios? ¿Por qué no hacer, o por qué separar uno y otro? Que por cierto fue una de las, digamos, de los trabajos, ¿no?, que tomaron estos comités, el comité técnico y el interinstitucional. ¿Por qué? Por lo mismo que nosotros platicábamos. Uno deseaba determinar qué sucedía a nivel de la pérdida y el otro a nivel de desperdicio. Entonces, por eso un cuestionario y otro. También había en el caso de la pérdida, esta necesidad o el darse cuenta que había que separar lo agrícola de lo ganadero, ¿no? En esta idea inicial. Y bueno, en el caso, como se decía, de los establecimientos, la parte de la manufactura y todo lo que tiene que ver con el transporte, almacenamiento y los servicios relacionados con alimentos y bebidas, ¿no? Y aquí pensamos en, por ejemplo, en hoteles. Hay zonas encuestadas donde la cantidad de hoteles son muy importantes. Los hoteles pueden tener, y los restaurantes, una gran cantidad de pérdida, una gran cantidad de desperdicio, perdón. Entonces también es importante generar esa separación. Y bueno, de manera general, ¿cuál era el contenido del cuestionario? Pues bueno, se tocaron temas como la cantidad de productos manejados, si fuera uno, dos o varios productos. Obviamente la cantidad que se desperdiciaba, las causas de la PDA que identificaba la persona encuestada, el destino de la PDA, esto es muy importante, qué hacen con él, las medidas y alternativas para disminuir la PDA, también incluyendo el hecho de que sí conocían alternativas y sí las aplicaban, y entonces cuáles eran esas alternativas, y esto se hizo por producto y por proceso. Otra cosa también muy importante es que se les preguntó si conocían aquellas alternativas, digamos, que ya existen en el país para disminuir de una u otra manera la pérdida y desperdicio, como pueden ser los bancos de alimentos y redes alternativas. Así que se les incluyó una pregunta para saber cuántos de los encuestados conocían tanto a los bancos de alimentos y a las redes alimentarias alternativas, que como les decía, pues en la actualidad son estrategias que pueden ayudar a mitigar este problema. Y entonces, aquí un esquema de la participación de la INEGI y estas universidades que se denominan socios. Por ejemplo, en el diseño participó la INEGI y los socios. La capacitación fue un gran trabajo de la INEGI. La capacitación, pues como vieron, fue de 600 personas. Fue un trabajo titánico de varias horas, ¿no?, que requirió aparte una organización bastante fuerte por parte de la INEGI. La captación fueron los socios, como les decía, es la parte de la participación de los ciudadanos. La validación fue por parte de la INEGI y los socios, esto particularmente a través del comité técnico y también en algunas charlas del comité interinstitucional. Los datos fueron analizados por INEGI y la entrega de los resultados a los socios también es por parte de la INEGI, y la presentación del proyecto y sus resultados, es decir, como base de datos, pero la presentación de proyectos y resultados la hacen los socios. Y es una de las razones por la cual
esta servidora se encuentra hoy aquí con ustedes. Bueno, pues, ¿qué fue lo que se logró, ¿no?, para llegar a cuáles fueron los resultados encontrados en este ejercicio? Pues como se mencionaba ya en un inicio, se lograron aplicar 2.022 entrevistas, 1.574 establecimientos y 448 a nivel de agropecuario, recordando que esto engloba la parte de ganadería, así como lo agrícola. Y en establecimientos asimismo tiene que ver con transporte y otro tipo de establecimientos. Un panorama general de los datos y valores encontrados, el porcentaje de pérdida y desperdicio de alimentos. Como pueden ver aquí de las unidades de producción agrícola, tenemos que este porcentaje de acá nos reportaron que hay una pérdida de alimentos, vean, y tenemos el aprovechamiento de los alimentos, vean cuánto es. Entonces, la cantidad de que nos decían de pérdida era de este valor de 17%, ¿ok? Lo cual, si nosotros lo ponemos en términos numéricos, es bastante grande, ¿no? Con todas las implicaciones que nosotros ya platicamos. Pérdida de agua, pérdida de fertilizantes, pérdida de energía. Es generación también de gases de efecto invernadero, porque muchos de estos, como lo saben, son dispuestos en el campo, ¿no? En el caso de lo pecuario, nos reportaron un 2% de pérdida de alimento y nos decían que aprovechaban el 98%. Y en los establecimientos económicos nos decían que había un 11% de desperdicio y que se aprovechaba cerca de un 89%. ¿Cuáles son las causas principales? Un tema bastante interesante. ¿Cuáles fueron las causas que identifican justamente los encuestados? Pues en el caso justamente de las unidades de producción agrícola, nos decía que era la calidad del producto, por ejemplo, un 11%. Un gran porcentaje nos dijeron que eran los factores meteorológicos, muy grande, ¿sí? También nos decían, por ejemplo, que habían plagas y enfermedades, es una parte fundamental que nos habla fuertemente a las instituciones que están relacionadas con todo lo agrícola, y también dijeron otras causas, y dentro de estas otras causas, que fue el 10%, estaba el manejo inadecuado del cultivo, también el manejo no adecuado del producto, el ambiente, las bajas o nulas ventas, y el robo o saqueo. Entonces, fue bastante revelador encontrar en esta encuesta un reconocimiento al hecho de que hay un manejo no adecuado del producto y que eso da lugar a la pérdida, ¿ok? ¿Por qué? Porque, ya lo pueden ver, son causas que se pueden evitar en un momento dado. Ahora, esto es a nivel agrícola. A nivel pecuario, nos decían que la mayoría se debía a enfermedades y muerte del ganado en su momento dado. Después seguía el robo y saqueo, el 12%, fue muy interesante también. Y también un 6%, que si lo ponemos en valor, reconocía un manejo inadecuado del producto, del 6%. Y también se encontraron pues otras causas, entre ellos, por ejemplo, una incorrecta refrigeración del producto, que el producto no tenía la calidad suficiente, por ejemplo, y también aquí entraron los factores del clima. Entonces, otra cosa también muy relevante aquí, que coincide con lo que ya se veía en lo agrícola, es que hay factores que se pueden evitar, y eso al mismo tiempo pues, puede evitar la pérdida. Ahora, en el caso de los establecimientos económicos que se pueden considerar también como desperdicio, se encontraron también cosas muy interesantes como cuáles. Una gran cantidad nos decía que es porque no había clientes y bajaban las ventas. Y entonces para ellos eso era lo que les generaba el desperdicio. De esto seguía la fecha de caducidad. Esto fue muy interesante. Ellos decían, se acerca la fecha de caducidad, entonces, o pasa la fecha de caducidad y entonces yo lo desecho. Eso genera un desperdicio. También otros factores como el deterioro de los alimentos que ellos consideraban, 19%, y después lo que tenía que ver, por ejemplo, con el manejo
Y de ahí las partes no comestibles, esto es bastante interesante, es una discusión también con las organizaciones internacionales porque al igual con la definición que sucede pérdida, en la cual la pérdida es a partir de la post cosecha, para FAO las partes no comestibles, es decir, la cáscara del huevo, por ejemplo, el mango, son residuos y se consideran entonces también desperdicios. Entonces, pues en esta contabilización serían también parte del desperdicio. Y bueno, otras causas que, como podemos nosotros ver, pueden ser evitables, es la planificación inadecuada del producto. ¿Okay? Entonces, los entrevistados reconocían, ¿no?, que hay prácticas que no son del todo adecuadas en el manejo de los alimentos. Ahora, ¿a dónde se destina la pérdida y desperdicio, la PDA? En el caso de lo agrícola, ellos nos decían, por ejemplo, que van a la basura, literalmente, ¿no? Y entonces vean el porcentaje que reconocen que eso va a la basura, 35%, ¿no? Es muy alto. De ahí, ellos nos dicen también que lo donan o lo regalan, hay robo y saqueo, hay abandono durante el transporte, esto fue bastante interesante. También, no hubo producción, ¿no? Que esto está muy relacionado con lo primario, pues no hubo producción, no lo pude yo cosechar, que fue lo que que fue lo que mencionaron. Y bueno, pues las bajas ventas, ¿no? Pero la cantidad que nos dicen que se va a la basura es tremendamente grande, un 35% de lo que considera una pérdida. En el caso de lo pecuario, por ejemplo, también nos dicen que el 47% va a la basura. O sea, es tremendo, ¿no? De aquí se comparten las causas, ¿no? Con lo que vemos en lo, agrícola. Y bueno, si hay una parte que nos dicen, bueno, yo lo mando a la composta, pero no es la mayoría. Y pues se puede discutir, ¿no? Pero pues puede ser un destino. Pero bueno, el punto aquí principal es que también, ¿no? Y es mayor inclusive, ¿no?, que en el caso de lo agrícola, va a la basura. Y en el caso de los establecimientos económicos, 21% va a la basura o al relleno sanitario. Entonces hablamos de un problema bastante fuerte, ¿no? Hay una parte que sí lo envía al banco de alimentos, dice que también lo regala, que se lo da de comer a los animales, ¿sí? Que les da otros destinos, ¿sí? Por ejemplo, que lo manda a composteo, pero aquí la parte que nos preocupa es esto. Entonces, si nosotros sumamos el porcentaje que nos dicen que se va a la basura, pues es bastante grande. Y esto nos da una idea del problema, ¿no?, que tenemos, un indicador del problema que tenemos en el país actualmente, ¿no? Una pregunta muy interesante es si conocían a los bancos de alimentos, y la razón de que es interesante, pues ya les decía, es porque es una vía bastante adecuada para aprovechar, ¿no?, muchos de los alimentos que no se venden, por ejemplo, ¿no? Y la mayoría no los conoce, ¿no? Entonces eso fue un resultado también muy relevante. Y pues en los establecimientos también la mayoría no ha escuchado hablar, no sabe y no ha escuchado hablar de los bancos de alimentos. También hay otras formas, ¿no?, redes en las cuales se puede aprovechar esta PDA, y tampoco, o sea, no se conoce ninguna otra forma, ninguna otra red en la que se pueda aprovechar ni la pérdida ni el desperdicio, ¿ok? Entonces estamos hablando de que no hay un conocimiento general de estas instituciones, ¿no?, que pueden ayudar en su momento dado, como les decía, a mitigar esta problemática. Como se comentaba también, una parte del proyecto es la entrega de los resultados a las instituciones que participaron, las estadísticas, y esto, las estadísticas tanto a nivel nacional como regional, y bueno, esto se ha hecho a través de reuniones presenciales, ¿no? Y bueno, pues esto es para fortalecer la participación ciudadana. Lo de la participación de los ciudadanos no es algo pequeño. Hay países de Latinoamérica como Brasil, en donde sus encuestas se hacen con participación de los ciudadanos. Entonces es muy relevante tener en México ya un caso, ¿no?, en el cual hubo esta participación.
y también, como se les decía, pues la entrega de base de datos a los especialistas y pues donde ellos hacen la explotación, y esto ya es lo que van a hacer, ¿no? Los participantes ya lo pueden hacer los investigadores, digamos, ahondar en lo que se encontró en la encuesta para explotar a mayor profundidad los datos que generó los indicadores, nuestros que generó este ejercicio. ¿Cuáles son los beneficios de que participen los ciudadanos? Pues bueno, no hay costo, no, o sea, no hay costo en la participación. La cercanía del académico con el informante en su zona de influencia. Un académico conoce la zona y muchos de ellos tienen contactos tanto con establecimientos como con unidades agropecuarias, ¿no? Eso es bastante, tanto de lo pecuario como de lo agrícola. Hay una asesoría y supervisión de los entrevistadores por parte de los investigadores. Esto fue muy, muy relevante. Conocían al entrevistador, no podían aplicar también este criterio, se revisaba la encuesta. Algo bastante interesante que comentábamos es que generó una conciencia de la gravedad del problema de PDA en los estudiantes e entrevistadores informantes, ¿no? O sea, casos donde el estudiante decía, ahora veo cuánto desperdicio, ya voy a no despreciar igual, ni yo ni en mi casa, ¿no? Entonces, porque un fin último de estos datos, aunque sean indicativos, es la generación de conciencia, ¿no? Y que hay muchos factores que nosotros podemos controlar. ¿Okay? Y otra beneficio también es el fortalecimiento de las redes ciudadanas para otros proyectos en conjunto con el INEGI, ¿no? Esto ya se hace en otros países, así que es un ejemplo muy interesante. ¿Qué se aprendió? A mí esto no todo fue un lecho sobre rosas, se dice, ¿no? Tuvo sus complejidades. Y entonces se aprende de esas complejidades. Lo primero es que se muestra que es viable la construcción del indicador para medir el avance del cumplimiento de la meta 12.3 de los ODS. Ya estamos comprometidos, hay que construir el indicador, ¿no? Entonces hay una viabilidad para la construcción del mismo. También que la participación de los ciudadanos hizo posible una encuesta con bajo consumo de recursos. No nos esperamos, lo hicimos, y se obtuvieron resultados que coinciden con lo que ya se ha encontrado. Que la calidad de la información pasa por dos momentos, la cercanía del entrevistador, así como la supervisión y control a nivel central. Esto de la cercanía con el informante es muy importante porque nos contaban en el INEGI, muchas veces llegan a encuestar y dicen, no te respondo, ¿no? Pero ya cuando el entrevistador los conocía, que eso sucedió enormemente, entonces hubo una facilidad de la captación de la información, o sea, ahí se convirtió en una ventaja. Y también que se refleja una correspondencia con estudios ya realizados por expertos en el tema. ¿Okay? Entonces, estos valores de la cantidad de productos perdidos, tanto a nivel agrícola como pecuarios, ya han sido reportados en el país. ¿Qué más? Pues que estos grupos que se crearon son claves para generar desde lo conceptual hasta la operación del campo. También en otros países europeos y de otras partes del mundo se trabaja con estos grupos de expertos científicos y académicos, ¿no? Que apoyan a las instituciones, ¿no? O que la institución apoya a estos grupos de científicos para la creación y la misión de varios tipos de problemas. La encuesta se pudo aplicar por producto y por proceso, ¿no? Porque en lo agropecuario aquí no lo tenemos desglosado, ¿no? Pero está por 2 o 3 eslabones, que es muy importante. Que el uso de los bienes públicos, como esta plataforma que se usó, fue útil, ¿sí? Y que se pudieron alojar en la nube, ¿no? Es el uso de la tecnología para la captación justamente de los resultados, y así como que la estrategia operativa y la tecnología fueron de gran utilidad para la obtención de datos en campo. ¿Hubieron limitaciones? Pues sí, ¿no? ¿Como cuáles? Ya se dijo que esto no es estadísticamente representativo, es un buen indicador, pero no es estadísticamente representativo. Se hizo de manera pues heterogénea, y eso dependía de la residencia o domicilio de los entrevistadores y las unidades. La cantidad y la distribución de las unidades, pues, como les decía, también estaba en la zona de influencia de la institución.
que el número de observaciones y por el tipo de alimentos y el tamaño de la unidad estuvo en función de la conveniencia y el entorno. Los datos fueron captados con base en la percepción del informante. Esto es bien interesante, lo podemos platicar en lo relativo a los conceptos de pérdida y desperdicio, y los datos no son considerados no son oficiales, digamos, son indicativos interesantes justamente para dar relevancia a lo que vivimos en esta temática de PDA, que como ven no es para nada pequeño. ¿Qué se puede concluir de este ejercicio realizado en el 2021? Pues que estos grupos fueron clave para la colaboración, tanto en lo conceptual como en lo que se hizo en campo, que se diseñó un marco propio acorde con lo que nos decían las instituciones internacionales, ¿okay? Que la parte operativa se hizo a través de la participación de la gente, y que esto sirvió como una opción, es algo viable para la recolección de información, es sumamente importante. Hay una correspondencia con estudios ya realizados en el tema, particularmente del Banco Mundial, entonces no se están obteniendo cosas erradas de ninguna manera, ¿ok? Que esto es también fundamental, hay interés y compromiso de actores nacionales para llevar una encuesta formal sobre la PDA con datos que sean estadísticamente representativos. Y también que el éxito de la encuesta formal dependerá de la coordinación y la asesoría técnica de la INEGI. ¿Qué se pretende? ¿Cuál es la perspectiva? Institucionalizar la encuesta. ¿Para qué? Para justamente contar con una estadística oficial que soporte el indicador 12.3.1 de los ODS. ¿Ok? Y aquí están las instituciones, ¿no?, que han participado en este esfuerzo. Por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien, gracias a la doctora Alejandra, y pues estamos abiertos para que puedan externar sus preguntas, sus dudas. Está para ello la doctora Alejandra, que ya explicó que formó parte del equipo de expertos, y el maestro Miguel del Avellano Jaramillo como subdirector de estadísticas ambientales de el INEGI, que fue, valga decirlo, el pivote de todo el apoyo técnico que recibimos. Y bueno, también algunas quizás pueda responderlas yo, por mi participación en ese grupo, en ese comité interinstitucional de expertos que nos apoyamos mutuamente, el comité, las instituciones, el INEGI, etcétera. Así que está abierto para que hagan sus preguntas y podamos compartir con ustedes alguna situación un poco más profunda de esta experiencia. ¿Sí, compañera? Vale, ¿te quieres estar ahí o te vas? Hola, buenos días. Antes que nada, felicidades por su exposición. La pregunta que yo tengo, bueno, es duda. Usted nos comenta que próximamente va a haber cifras oficiales en las estadísticas. Sin embargo, ya hay algunas posibles soluciones para evitar estos desperdicios y pérdidas. Es una pregunta muy interesante. Primero, en el caso del desperdicio, solamente para hablar del desperdicio, sí, porque se da a varios niveles, ¿no? Pero si nosotros pensamos, por ejemplo, en el desperdicio en los hogares, sí, eso es lo que uno puede controlar, ¿no? Entonces, en el caso de los hogares sería tomar conciencia del desperdicio que generamos en nuestra compra, por ejemplo, por la cantidad que compro, por lo que compro, por ejemplo. Entonces, una cosa bastante interesante, además de hablar de otras cosas que ya nos tocan desde la normativa hasta otras cuestiones, es lo que sucede en el hogar.
Entonces, pues en el hogar eso es nosotros, es por nosotros. Y también es un gran interés por el cual estar en estas instituciones es tan importante, porque ustedes son un gran motor de cambio, o sea, nosotros, pero ustedes son un gran motor de cambio, ¿no? Y no como algo que hablemos solamente por hablar, es que es de verdad, porque ustedes mismos influyen en muchos otros, influyen en sus familias, influyen en sus vecinos, influyen en comunidades. Entonces, ¿sí? Empecemos por el hogar. Ya después tenemos otros marcos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que sucede en hoteles, en restaurantes. No vamos a decir nombres, digamos, de instituciones, pero ya hay restaurantes, hay cadenas que se han sumado a este esfuerzo justamente de la reducción del desperdicio. Hay cosas que se tienen que hacer para invitar, por ejemplo, a las superficies, a las grandes superficies, a formar parte de esto. Y bueno, ¿no? En el caso, por ejemplo, del pérdida, nuestras instituciones han trabajado fuertemente justo para apoyar a los productores a que la pérdida disminuya, ¿no? Ahí el tema también se vuelve de otro punto, pero definitivamente es nosotros como instituciones que se dedican a lo agrícola, pues tenemos ahí la mano levantada para ello, porque como pueden ver, también hay cosas que se pueden evitar, como el manejo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo? A través de la capacitación, a través de este contacto con ellos, capacitándonos, ¿no? Fuertemente. Entonces, es un problema con muchas variables, pero definitivamente hay unas que se pueden controlar. Yo empezaría por el hogar, ¿ok? Y de ahí subiría hacia hoteles, restaurantes que ya se están sumando al esfuerzo, hasta llegar a otras partes, ¿no? Como es el campo. ¿Alguien más quería preguntar? Adelante. Hay varias manos, pero adelante. Sí, bueno, muchas gracias por su presentación. Igual nos da una idea de que abordar problemas tan complejos no es tan fácil abordarlos, ¿no? O no hay mucho tiempo, hay mucho tiempo y mucho trabajo por hacer, que quizá en un doctorado no sea suficiente contar con tantos recursos también. Mi pregunta va sobre la definición de pérdida, porque en el campo, o sea, en el sector agrícola, cuantifican como pérdida aquellos alimentos que se pierden por factores meteorológicos. Y si recordamos, decía decisiones del productor, ¿no? Entonces, pues, no sé si se tenga que volver a hacer una diferenciación de eso, porque quizá en lo pecuario, la muerte de una cabeza de ganado, quizás sí sea decisión por el mal manejo, ¿no? del hato, pero en lo agrícola y los factores meteorológicos quizá no sea una pérdida, sí pérdida, pero no por la decisión o por definición como la que tienen. Y la otra pregunta es, ¿qué sucede con las centrales de abasto, no? Porque en las centrales de abasto creo que ahí también podría ser un buen indicador del desperdicio y cuáles serían las posibles soluciones en esos lugares, ¿no? Bueno, yo empezaría por la central de abastos. No vamos a hacer comercial, no se trata de eso, pero tenemos dos estudios. Una en la central de abastos de la ciudad de Jalapa y otra en otra central de abastos de la Ciudad de México. Y pues sí, definitivamente es un sitio muy interesante para trabajar. Hay que decir que normalmente la de la Ciudad de México tiene un banco de alimentos. Entonces hay esa posibilidad de que en la central de abastos haya justamente un esquema de donación. Entonces, sí, la complejidad, o sea, es decir, la cantidad de variables de esto, como usted lo dice, es muy, muy grande, porque cada, digamos, estrato que nosotros estudiemos tendrá sus condiciones. Los mercados en general, los centros de distribución, tienen sus condiciones, ¿no? Y entonces ahí se trata de generar conciencia y también generar un método de apoyo, de cadenas de frío, por ejemplo, ¿no? Que se ha hablado ya un poco en el país, se retoman estos temas, esto nos permite reflexionar sobre la importancia de las cadenas de frío, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues yo lo pensaría en ese sentido, sí formar y al mismo tiempo generar una conciencia de los apoyos necesarios para disminuirlas también. Entonces, yo me pararía, además de muchos otros casos, en el caso de las cadenas de frío. En el caso de los resultados, es interesante porque es lo que responde justamente el productor. Y entonces, no sé si vio ahí una parte de la limitación,
hablaba, bueno, hay una parte en la que se habla de la concepción del productor, de qué es la pérdida, y tiene que ver con eso. De hecho, sí, se recomienda que todo lo que tenga que ver con el clima, se ha tratado, digamos, aparte, se trata como, inclusive entra en otra, ODS, pero también se trataba de mostrar la percepción del propio productor y lo que él comprende cuando él responde. Y quedan otras cuestiones bastante interesantes, cómo él decide, eso se ha platicado, o sea, a título personal, cómo él decide que eso ya es pérdida, qué criterios toma, eso es bien interesante también, ¿no? Entonces, independientemente de eso, sí, ahí se mencionaba por eso, o sea, aquí este resultado tal cual refleja la respuesta del productor. Obviamente, sí, hay que hacer una separación de aquello que tiene que ver con lo que se puede controlar, de lo que no se puede controlar y sobre todo de los indicadores, cómo los construyan y los propongan las propias instituciones. Pero el objetivo de que esté así es, repito, mostrar la percepción del productor en este caso en lo que tiene que ver con la pérdida. Espero haber respondido. Sí, ahorita, la pregunta es muy interesante. Recordemos que en el campo agronómico manejamos un concepto que se llama siniestralidad, el siniestro que tiene que ver con los fenómenos naturales meteorológicos, ¿no? Extremos, heladas, sequías, etcétera. Y en ese sentido, ahí es donde está una discusión interesante que se dio en el seno del comité respecto a que, por ejemplo, el productor que está con un seguro para ese tipo de fenómenos, pues tiene, digamos, la pérdida, ahí está, tiene que demostrarla, pero al mismo tiempo, en términos de su bolsillo, eso no se refleja, digamos, tan enormemente porque el seguro cubre esa pérdida, ¿sí? Y si no tiene un seguro, pues sí, sufre, padece ese productor esa pérdida en todos los sentidos, y cuando es un productor, digamos, que no distinguimos acá, es un productor que dedica esa producción al autoconsumo, ¿sí? O la mayoría al autoconsumo, pues representa una situación bastante compleja para la sustentabilidad de su hogar, ¿no? Entonces es muy interesante y ahí hay una discusión que hay que todavía ir afinando en el comité interinstitucional y en todos los sentidos, y este tema es bastante amplio y abre toda una gama, toda una beta de investigación para eso, ¿no? Voy a dar paso a una pregunta del chat y luego continuamos con los que están acá. Nos preguntan Yamilet Valencia. Voy a saludarla. Hola Yamilet, muy buenos días o buenas tardes. Dice, buenas tardes, excelente trabajo. Los resultados que arroja el estudio se pueden consultar en algún sitio web, y bueno, le vamos a dar paso al maestro Miguel para que dé respuestas. Bien, buenas tardes, Yamilet y compañeros y compañeras aquí presentes y los que están conectados. En primer lugar, y antes de dar respuesta, quiero felicitarlos por pertenecer a esta gran institución, la Universidad Autónoma de Chapingo. Al cuerpo de estudiantes, a todos los estudiantes de esta institución, a los investigadores, a los académicos, y agradezco en particular al CIESTAM el hecho de que se nos haya permitido dar esta conferencia, y felicito a la doctora Alejandra Ramírez por su excelente exposición. Yo estoy aquí a nombre de mi institución para las cuestiones de carácter técnico, porque ese fue el apoyo que dio el INEGI, una asesoría técnica. Bien, Yamilet, en el caso de tu pregunta, puedo comentarte lo siguiente. Estamos haciendo entrega de los resultados a las universidades participantes y Chapingo no va a ser la excepción. Solamente estamos pidiendo, le comento aquí al doctor Aguilar, un oficio que les vamos a mandar de solicitud, y nosotros hacemos entrega por oficio de la base de datos, del diccionario de datos, con obviamente, el señalamiento de lo que hemos reiterado, que estos son datos
que no son estadísticamente representativos porque no obedecieron a un diseño estadístico, una muestra estadística como tal, pero como ustedes lo pudieron ver, son perfectamente indicativos, son muy indicativos del fenómeno. Bien, entonces Yamilet, puedes contactarte aquí con tus autoridades, en el caso de tu institución, y podríamos trabajar cualquier solicitud al respecto. Bien, y antes de continuar con las preguntas, quiero decirles lo siguiente, y lo comentaba el doctor Aguilar, que nos recibió amablemente en su oficina antes de esta presentación que hace nuestra compañera socia, la doctora Alejandra Ramírez, que quiero señalar que está aquí con sus propios recursos económicos, apoyando esta exposición. ¿Sí me explico? Quiero decirles que el INEGI estuvo muy contento de este trabajo porque, compañeros y compañeras, ustedes saben que nuestra institución labora de manera general a través de recursos públicos, somos servidores públicos, estamos a su disposición, nosotros nos pagan con sus recursos, con sus impuestos, y el INEGI siempre está para atender la necesidad de los usuarios. Hubo una necesidad, hubo una red que nos contacta y dice, queremos trabajar. Pero el esfuerzo, y yo felicito por eso a Chapingo y a todas las universidades y al TECNM que participaron, quienes pusieron los recursos fueron las propias universidades, los estudiantes que anduvieron en campo. Y eso para el INEGI también fue una excelente aprendizaje. Es decir, hay caminos en el que podemos explorar. Le decía yo al doctor Aguilar, imagínense una encuesta de este tipo en hogares. ¿Con quiénes? Con ustedes, en sus hogares. Lo primero que decía él, me decía hace rato y coincido con él, dice, necesitamos concientizar desde la educación. Y responde de una vez la segunda pregunta, porque creo que tiene que ver con eso. Miguel Ángel Morales dice, como se ha mencionado, el gran motor de cambio somos nosotros mismos. Eso lo decía el doctor Aguilar. En México, ¿cómo debe manejarse el tema de la educación alimentaria? Efectivamente, debe haber un programa, debe haber programas en las universidades, debe haber programas en los bachilleratos, debe haber programas de concientización en todos los niveles, por supuesto. Eso no nos corresponde, pero lo que sí nos corresponde es concientizar a nosotros. Yo, como INEGI, cuando hemos entregado estos resultados, he escuchado a los estudiantes y quiero señalarles que nos ha motivado mucho escuchar a los compañeros que estuvieron levantando la información. Hubo gente que nos dijo, ya eso respondo, Miguel Ángel, muchachos que nos dijeron de las universidades que ya vieron ustedes que participaron, que dijeron, gracias a que conocimos la PDA, hoy en mi casa no tiramos comida. Gracias a que conocimos la PDA, fíjense que nosotros, mi mamá y yo, me dijo un muchacho en Chihuahua, vendemos unos pies y los tirábamos lo que nos sobraba. Y a partir de la PDA ya no tiramos nada. Es impresionante lo que se tira. Es impresionante lo que se pierde. Nos quedamos nosotros como INEGI con el ojo cuadrado. Bien, cierro mi intervención diciendo que nuestra presidenta del INEGI, la doctora Graciela Márquez Colín, uno de sus ejes fundamentales es la ciudadanización de la información, que se conozca lo que se produce de información, que se explote, porque para eso estemos, y que se comprenda. ¿Sí me explico? Y por supuesto, la colaboración con un sector tan importante como el académico. Y mis superiores, el licenciado Luis Gerardo Esparza, director general de Geografía y Medio Ambiente, al que pertenezco, y el doctor Rodolfo Orozco, director general junto a Recursos Naturales y Medio Ambiente, están en esa línea. Por eso su servidor, Miguel del Avellano, está aquí apoyando en la parte técnica a la doctora Alejandra Ramírez. Gracias. Bien, pues continuamos. ¿Alguien más quería preguntar? Adelante, adelante, compañero. Muy buenas tardes y muchas gracias. Mi pregunta es si posteriormente en el futuro las encuestas se van a segmentar por sector productivo, por ejemplo, en la parte que viene siendo el sector agropecuario, si se van a segmentar en productores de hortalizas, productores de granos, porque muchas veces el desperdicio por algún tipo de productor no es el mismo en los productores de grano que de hortalizas. Y si pensaban añadir lo que viene siendo la influencia del mercado o la parte económica, porque muchas veces me ha tocado que muchas parcelas, etcétera, no se cosechan y se pierde mucho por causas de precios. Y ahorita no me fijé si habían añadido algún tipo de indicador que señalara, por ejemplo, la eficiencia de un cultivo, por ejemplo, desde su cosecha hasta su producción. Sí. De qué tanto es lo que se pierde. Gracias.
Sí, sí hay datos. Aquí no los tenemos, los van a consultar justamente en estos datos que les van a dar. Sí, hay por eslabones, que es lo que les decía. Esta es una presentación muy general. Sí, se está pensando, de hecho, estrategias que pueden ser desde regionales, pueden ser estatales, ¿no? Efectivamente, para cuando esto se institucionalice, justamente, ¿no? Y pensando en regiones, en el norte del país, pues pensamos en grupos de alimentos bien claros, ¿no? Otros en el centro, otros en el sur, inclusive en el caso de los desperdicios, los estados turísticos van a tener una gran cantidad, pueden tener una gran cantidad de desperdicio a nivel de hotel. Entonces, efectivamente, posiblemente una opción o lo que se platica, digamos, que lo que se platica no significa forzosamente que se haga, pero luego lo que surge en los comités técnicos es justamente esto, ¿no? Por región, muy probablemente. Y la región a surgir estas cuestiones, ¿no? Las hortalizas y demás, ¿no? Sí, vamos a participar los tres. Mire, compañero, ahorita presentó la doctora Alejandra los datos así, digamos, gruesos. Ya entrando a los datos que, como ya lo señaló el maestro Miguel, vamos a tener acceso próximamente, ya podemos ir desglosando aún más la información, porque dependiendo de la región de donde participaron las instituciones, hay algunas regiones en donde hicieron, en el caso de la producción agrícola, para producción de plátano, digamos, para hortalizas, esos datos están en la encuesta, en los resultados. Aquí no se presentaron, no están desglosados, ¿sí? Pero ya habrá momento que si quizás hasta invitemos al maestro Miguel para que nos explique con mayor detalle, voy a hacer una expresión un poco coloquial, las tripas de toda la encuesta, ¿sí? De tal manera que puedan tener ustedes una visión más amplia. Pero de todos modos, él tiene alguna información al respecto. Sí, bueno, es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es tu nombre? Job. Fíjate, Job, que como le explicó la doctora Alejandra, los cuestionarios que diseñamos con el apoyo y la orientación de este comité técnico y este grupo interinstitucional, sí llevó a captar la información en esta pequeña prueba piloto. Sigue siendo pequeña, por lo que ya comenté de sus limitaciones, que por lo tanto el INEGI no puede darlas a conocer como oficiales, por la metodología que nosotros tenemos más rigurosa. Fíjate, Job, que si buscamos en el cuestionario captar el por producto, que es hacia donde tú vas, captar por producto y por proceso. Es decir, yo llegaba con el productor agropecuario, más bien los muchachos que anduvieron en campo, y le decían, dígame cuántos productos maneja, dígame los más importantes, dígame de cada uno de ellos cuánto pierde por producto, ¿sí me explico? Ahora bien, también por proceso, esa Job también lo traemos por ahí, es decir, si usted nada más cosecha, está bien, pero si usted transporta, sepáremelo. Dígame cuánto pierde después de la cosecha, cuánto pierde en el transporte, cuánto pierde en el almacenamiento, si también almacena. Es decir, hacia allá íbamos. Y algo que dijiste muy importante, que lo señalaste de manera global, es el hecho de tratar de buscar que tengamos el dato de uno de los productos en toda la cadena. ¿Sí? No es tan fácil, Job. Esa parte es difícil. Esa parte es difícil, ustedes imaginarán la complejidad de medir esto, pero no es imposible. Ya lo demostró esta pequeña prueba piloto. Sí hay datos, como decía el doctor Eugenio Santa Cruz, al que también le agradezco, no lo había dicho como tal, su participación amplia que tuvo con nosotros en el comité, representando a esta gran universidad. Y lo intentamos por ahí y traemos algunos datos, pero, Job, nuestra debilidad es que no tenemos los suficientes datos para hacerlo estadísticamente representativo. ¿Sí me explico? Entonces, puede haber que de repente ahí vean en los datos, mira, se pierde mucho de este producto. Aguas, cuidado. Hay que ver cuántos cuestionarios traemos. Y a lo mejor nomás levantamos poquitos de ese. Y me dijeron todos que todos perdían. ¿Sí me explico? Pero son tan poca cantidad, muchachos y muchachas, que no se puede llegar a una conclusión. Otros no. Otros sí fue suficiente cantidad de cuestionarios que podemos tener un dato mucho más sólido, diría yo. ¿Hacia dónde vamos? Ya lo dijo la doctora Alejandra Ramírez. Bueno, en su momento, obviamente, tendrá que, con esta necesidad, con esta solicitud, con esta
ganas, con esta necesidad que existe de tener este dato, de actores involucrados y seguir participando, pues tal vez logramos tener una encuesta formal como tal. Y hay muchos retos que vencer. El otro, antes de que avance, lo conceptual, lo que consideran pérdida y desperdicio ellos. Una cosa es lo que nosotros tenemos definido, Job, y compañeros y compañeras, pero otra cosa es lo de, por ejemplo, ellos dicen, no, a veces nos decían, o les decían los muchachos, no perdimos nada. Ah, no pierde nada. Es más, tenemos cuestionados que me dijo, no perdí nada. ¿Por qué? Ah, porque para ellos, por ejemplo, un restaurante, se lo dan a alguien que alimenta a los animales. Y les dan dinero a veces por eso. ¿Sí me explico? Por los residuos que tienen. No, no perdí nada. En los hechos para nosotros, conceptualmente, se ve una pérdida, por lo que los investigadores y la red que asesoró al INEGI para poder hacer los cuestionarios nos definió. Pero entonces desde ahí tenemos que afinar muchas cosas en su momento si esto se logra. Un gran reto, pero muchos resultados alentadores hasta donde vamos. ¿Vale? ¿Sí quedó? ¿Otra pregunta? Sí, adelante. Adelante por ahí, la otra pregunta. Buenas tardes. No es pregunta, perdón, era más bien un comentario y se relaciona un poco con lo que comentaba el compañero, que hay en la gráfica de las causas de pérdida y desperdicio de la producción agrícola, no visualicé que, por ejemplo, en el norte del país existe el fenómeno de la escasez de mano de obra. Entonces, muchos cultivos o productos se pierden o no se levanta la cosecha porque hay escasez de mano de obra. Entonces, pues eso no sé si no estaba, o sea, no se reflejó. Y también, pues no sé si se considera pérdida o desperdicio, ¿no? Que para mí es ambas cosas, ¿no? Porque si no se levanta la cosecha, entonces todo se queda en el campo. Y es Aquí esto es a título personal. ¿Okay? Hay una discusión acerca de a partir de dónde definir la pérdida. ¿Ok? Pero FAO dice que es post cosecha. Entonces, lo que pase antes de la post cosecha para FAO no es pérdida y lo contabiliza en otro indicador. Sumamente interesante. Entonces, actualmente, por ejemplo, nosotros tenemos una tesis de doctorado y introducimos el término de precosecha, por ejemplo, sabiendo que FAO, por ejemplo, no lo considera así. Entonces, se insiste tremendamente, esta parte parece pequeña, pero no lo es. La definición de pérdida y desperdicio es fundamental. Se repite lo mismo con el desperdicio. Por ejemplo, cuando se cuenta un residuo y cuando no. ¿Qué pasa con un alimento, las partes de un alimento que normalmente yo no como? No me como el hueso del mango, ni la cáscara del huevo. Pero para FAO, por ejemplo, eso es un desperdicio. Entonces, al contabilizar el valor del desperdicio va a aumentar. Y si yo no lo considero porque es una parte no comestible, el valor va a cambiar. Entonces, eso fue parte de la discusión técnica fundamental, las definiciones. Entonces, aquí se explicó, esa es la definición. La respuesta primera es, porque esa es la definición justamente de FAO, es post cosecha, pre cosecha no entra. Efectivamente, es toda una temática y en nuestra perspectiva agrícola, digamos, pensamos en muchos factores que se acarrean pero, o sea, esto es FAO. Y creo que es una discusión bastante interesante, justamente, ¿no? Porque, repito, es en la definición de los términos que tendremos los resultados, ¿no? Antes de terminar, una cosa muy interesante de la encuesta que no está aquí, es que se les preguntó a los encuestados cuánto valía para ellos. Su pérdida y desperdicio fue súper interesante. ¿Cuánto vale para ellos? Entonces, ya por ahí cuando se tengan los datos, eso es un dato sumamente interesante. ¿Cuánto vale para ellos? Y para adelantar, lo que para ellos vale no contrasta con el valor tal cual. O sea, es decir, si yo digo, él me dijo 20 toneladas y en ese momento valía tanto, ¿cuánto pierde? No es proporcional. Son datos bien interesantes de este ejercicio que no se presentaron aquí, pero ya verán en su momento. Efectivamente, como lo señaló la compañera, la doctora Alejandra, la discusión conceptual en el comité fue bastante interesante, bastante intensa, porque todos teníamos, por decirlo de alguna manera, distintas perspectivas. Y eso que señala usted efectivamente salió en la discusión
y fue de una gran riqueza que entre todos al final acordáramos algo para que fuera operativo, porque si no llegábamos a algo operativo, pues nos íbamos a entrampar, y también sabíamos, porque lo analizamos en varias sesiones, nos pusimos en los zapatos del que iba a ser entrevistado, como si nosotros fuéramos productores, que en algún momento alguno de nosotros ha sido productor de algo, ¿sí? Entonces yo me puse en mi papel de productor de café y dije, a ver qué pasa con esto, ¿no? O de productor de maíz, de frijol, etcétera. Entonces, efectivamente, lo que usted dice es muy interesante y está, digamos, en el seno del comité estuvo toda esa discusión y todavía seguirá la discusión cuando nos volvamos a juntar como comité interinstitucional para ver todo el bagaje, toda la riqueza que esto tiene y tratar de superar las limitaciones que presenta el estudio, ¿sí? ¿Alguien más quiere preguntar? Adelante, doctor. Perdón, y antes de una cosa que me peleé y se acuerdan mucho de mí fuerte, es que el productor normalmente le llama merma, y entonces no se le, o sea, actualmente, oficialmente, la traducción es perdida. Yo pugno fuertemente en este comité porque también se le llama merma. De hecho, formamos parte de un grupo de la UNEP, y en Argentina la encuesta se llama de merma. Entonces, la parte de merma es el término como tal, es interesante, es parte de las discusiones también, ¿no? que surgen de este ejercicio. Perdón, doctor. Sí, son tres cosas. Primero les vamos a tomar la palabra para acceder a la base de datos. Seguramente los muchachos pueden hacer algo con esas bases para analizar y llegar a algunas conclusiones y después discutirlas con ustedes. Eso es la primera parte. Segundo, les vamos a tomar la palabra a ver si en algún momento nos dan un taller para ver cómo diseñaron sus instrumentos. O sea, los muchachos que están ahorita con el doctor Rendón diseñando instrumentos para toma de información en campo, seguro pusieron mucho el oído de cómo fueron haciendo ustedes varios procesos que usted lo explicó bastante bien. La tercera es preguntar si está a disposición del público, estará a disposición del público las notas técnicas derivadas de las discusiones en donde conceptualizaron de lo que estamos hablando, porque se ve que le invirtieron bastante tiempo a decir que es un desperdicio, que es sinónimo de merma o todas estas cosas que nos están platicando. Y hay una cuarta, dije que eran tres, pero no, hay una cuarta. ¿Cuánto costaría hacer una encuesta para que tenga una significancia estadística? ¿Qué tanto se tendría que escalar este ejercicio para que México diga, tenemos esta encuesta que ya no solo es indicativa, sino estadísticamente representativa? Claro que sí, con mucho gusto contesto, doctora Alejandra, si me permite, la parte que nos corresponde como INEGI. En primer lugar, por supuesto que esa es la labor del INEGI, y por supuesto, director, que estamos en toda la disponibilidad, porque así nos corresponde asesorar a las unidades del Estado, y en cualquier momento ustedes pueden solicitar el taller para que los muchachos, darles a conocer nuestra metodología para el diseño de un cuestionario. ¿Sí me explico? Y por supuesto, cómo ir definiendo un marco conceptual, que para ustedes no tienen por qué saberlo. Ustedes saben muchas otras cosas que nosotros no sabemos, pero nos toca a nosotros decirles qué es eso, con qué se come el diseño conceptual, porque es que es un diseño conceptual y que como parte de ese diseño conceptual, lo digo rápidamente, es definir qué, para qué, cómo y qué variables voy a captar. Es más, primero tengo que definir qué tabulados quiero tener, qué datos quiero tener, para poder definir mi marco conceptual. ¿Cómo validar la información? Todo eso, por supuesto, cuente con ello, y por supuesto la explicación de los datos que tenemos, que los expertos fueron discutiendo. En cuanto a todas las discusiones que hubo, doctor Aguilar, también estamos documentando el proceso que llevamos a cabo, siempre documentamos eso, esa es una normativa del INEGI, documentar qué se hizo, cómo se hizo, qué pasó,
¿Qué se discutió? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿En qué tropezamos? ¿En qué latinamos? ¿En qué hay que mejorar? Por supuesto, cuando tengamos toda esta documentación, donde está parte de lo que usted señala, por supuesto que también podemos compartirla con las universidades. Entonces, creo que respondí a las 4, por ahí. ¿Cuál me faltó? ¿Cuál me faltó? Esa es una pregunta muy interesante. Es una pregunta muy interesante, muy interesante. Fíjese que, doctor Aguilar, yo aquí señalaría 2 cosas. Primero, si tenemos una encuesta formal por parte de nuestra institución, como se hace tradicionalmente, ¿sí? Por supuesto que ya tenemos datos como tal, es decir, contratando personal. Tenemos datos ya estimados. Yo le puedo decir que ahí tenemos encuestas muy robustas con un número de unidades de 7,000 o 10,000 unidades de observación, que es como le llamamos nosotros, y bueno, su costo varía dependiendo de a dónde va esa unidad de observación. En algún momento nosotros decíamos, bueno, una encuesta formal como esta sí cuesta varios millones de pesos. No me atrevo a darle un dato yo, porque yo no soy experto en eso, ¿sí? Pero, por supuesto, doctor Aguilar, que si el esquema es bajo este esquema de participación ciudadana, los costos, como vimos en las láminas que presentó, que nos hizo presentar la doctora Alejandra, que en su brillante exposición, bajan sustancialmente. ¿Sí? Ahí yo le diría eso en este momento. Sí, adelante, doctor Rendón. Gracias. Vine a esta reunión con una expectativa muy amplia sobre ver los resultados de la encuesta. Esa expectativa se cumple sobradamente, y más sabiendo que vamos a tener la base de información. Pero algo que estoy viendo y que quisiera retomar para destacar a todos los presentes y los que nos están escuchando en línea es sobre el proceso, ¿verdad? Primero partimos de un marco de referencia. ODS es un indicador muy concreto. No fue una locura, ¿verdad? Bueno, yo sí sé que fue una locura de alguien, pero al final encaja en una orientación internacional. La segunda es la parte de las definiciones, ¿verdad? En seminarios de investigación hablamos algo de las definiciones, insistimos en la importancia de las definiciones y somos conscientes de la importancia que tiene la claridad que yo puedo plantear a la hora de hacer un trabajo. Estas discusiones se han dado en muchos ámbitos, desde la FAO México también se han discutido mucho, y cuando discutimos a nivel latinoamericano el tema de sistemas alimentarios, yo creí que pérdidas y desperdicios estaba perfectamente claro, y fue un tema que nos llevó varios días y no lo terminamos, ¿verdad? Las definiciones son muy importantes entonces. El otro tema es el tema de multiactor, ¿verdad? Como investigadores a veces pensamos que somos nosotros los que diseñamos, pensamos, hacemos, analizamos, y nos estamos dando cuenta en este tipo de ejercicios que la participación ciudadana es algo que pocas veces tomamos en cuenta en la investigación. Decimos no tenemos recursos. Bueno, ¿y qué tal si tenemos un poquito de creatividad, no? Como la participación ciudadana, las alianzas con las universidades. De repente son problemas que no somos los únicos que estamos pensando en él. Hay muchas personas que están pensando en el mismo problema, y entonces este tipo de alianzas nos permiten hacer mejores trabajos. Después el tema del control y el análisis. Como investigadores pensamos que somos los responsables del control y el análisis, y no, también el multiactor entra en esa parte, ¿verdad? ¿Cómo estoy analizando los datos? ¿Es la forma correcta? ¿Estoy usando los métodos correctos de analizar los datos? Y cuando hay una entidad que te, iba yo a decir supervisar, pero no, que te ayuda también, ¿no? A hacer este tipo de asuntos, es algo que nosotros podemos hacer también como investigadores. Y finalmente, a ver si me sale la palabra, Miguel, porque está compleja, ciudadanización de la información, ¿no? Tenemos la información, es nuestra base de datos, tratamos de que nadie más la vea, ¿verdad? Porque la consideramos casi un bien privado, cuando al igual que ustedes, nosotros nos regimos con recursos públicos. Entonces, sociabilizar los datos, democratizar el acceso a la información, es un tema que también podemos
aprender de este ejercicio. Yo finalmente, y no me corresponde, perdón, doctor Aguilar, no me corresponde, pero sí agradecerle a la doctora Adriana, maestro Miguel, por su trabajo, por su soporte, y al doctor Eugenio, porque sabemos los que andamos en esto que hubo un trabajo muy, muy tenaz, con una entrega. Yo me acuerdo haber platicado con Eugenio por teléfono cuando estaba ideando esto, muy emocionado y muy entregado. Gracias, Doc, por lo que te toca, por habernos representado como universidad ante este tipo de trabajos, y todos tomemos este tipo de ejercicios como una muestra de que se pueden hacer las cosas si juntamos esfuerzos. Bien, hay alguien más. Adelante, adelante. Gracias al doctor Roberto. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Melissa. Estoy trabajando también en un proyecto, pues, alineado a lo que son la valorización de los pérdidas, bueno, no pérdidas de desperdicios, pero sí de los residuos orgánicos, ¿no? En general. Entonces, al hacer mi análisis, pues, realmente ahorita la encuesta la veo como un poco estratégica, porque abarcan los dos eslabones, bueno, donde se pierden más, ¿no? Bueno, donde se desperdicia y se pierde más, ¿no? En la producción con un 49% y en el consumo con un 67%, ¿no? Según los datos. Sin embargo, siento que todavía existe una gran brecha, ¿no? Como dicen en cada uno de los eslabones, pero es un gran ejemplo de que esta encuesta cómo nos puede servir a visualizar pues la cantidad, ¿no? de lo que se desperdicia, pero todavía hay más por hacer para saber la calidad, como mencionaba en la presentación, ¿no? No solamente la cantidad, sino la calidad del producto. Y revisando, pues, algunos programas de gobierno mencionan que muchos de los proyectos, pues todavía se necesita, para ajustarlos o que sean de acuerdo a la gestión de los residuos, necesitan datos precisos, ¿no? Porque, pues, si nos vamos desde el indicador del ODS, solamente es una extrapolación de algunas zonas, ¿no? Y esta encuesta, pues, ya es un poco más precisa. Y, pues, yo estoy muy agradecida por estos datos que son, pues, de gran ayuda para mi investigación, pero también, pues, siento que es una gran oportunidad para sacar, pues, más provecho, ¿no? No solamente en la parte a nivel producción, sino también en cada uno de los eslabones, como comentó el compañero, en cada uno de los productos, porque no la pérdida de los cereales, que que ya los productos lácteos, el pescado, ¿no? Y todo esto. Y pues yo quisiera pues agradecerles por la presentación. Muchas gracias. Hay una cosa muy interesante, sí hay, no está aquí, pero sí hay datos de otros eslabones, va a estar en la base de datos. Ahora, el tema es complejo, ¿por qué? Porque cuando esto crezca, o sea, esto fue una probadita, y fue una probadita buena y ya también una probadita que implica, que viene con esta pregunta que hacen, ¿por qué? Porque nos va a lo que vemos como investigadores, sobre todo la parte de la investigación, lo que vemos es que nos va, si se hace por región únicamente, nos va a dar grandes diferencias por región. Entonces nos va a demostrar que hay regiones con mermas más bajas y hay regiones más altas. Y hay zonas donde hay un eslabón donde se pierde más que en otro eslabón. Y hay zonas donde va a haber más desperdicio de este que de otro, porque una de las cosas que no salió aquí, pero pues tiene que ver inclusive con la cultura, ¿no? Que era algo que platicamos, sumamente interesante, sumamente importante. Hay zonas donde el huevo rojo es lo peor del mundo, la peor calidad. Y entonces ya me tiro. Y hay zonas donde es sumamente preciado. Y hay zonas donde hay un todo. Entonces, el comentario en resumen sería, si hay unos datos, ya los van a ver en su momento dado. Pero sí, hay una gran complejidad por eso. Entonces, por eso la pregunta. Entonces, bueno, ¿ahora qué viene? ¿Cómo va a pensar en esta complejidad? Y por eso esa perspectiva en su momento dado de pensar por región, tal vez, ¿no? Por productos. Esto de las discusiones con FAO y cuando se ha platicado es muy importante porque, por ejemplo, un producto, o sea, la precosecha en una fruta no se compara al huevo, no se compara al queso, no se compara al ganado, o sea, la etapa previa no se compara.
Entonces, por eso también la complejidad de la temática, ¿no? Y bueno, ya es parte de lo que se platicó y demás. Pero lo que le quería comentar es que sí hay algunos datos de otros eslabones. Ya los verán en su momento. Sí, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora, doctores. Itzali Sánchez, a sus órdenes. Quizá ya lo he comentado un poquito respondiendo las preguntas de los demás compañeros, pero pues creo que no está de más preguntarles cuáles son las proyecciones o si habrá una segunda fase para Eramo y cuál sería la participación de nosotros como instituciones educativas. Bueno, en mi caso, yo en este momento lo que yo puedo decir, ¿cuál fue tu nombre? Itzel. Lo que yo te podría decir, Itzel, es que en este caso el INEGI como tal, obviamente ante las solicitudes de apoyo técnico, está como tal y por su función como tal, abierto a seguir colaborando en ese terreno de asesoría técnica. Es cierto, lo aclaro, pero también no puedo hacer ningún compromiso de carácter institucional porque no existen, Itzel, en este momento recursos económicos del INEGI. El INEGI no cuenta con recursos económicos para costear por sí solo una encuesta en este momento específica. Porque tiene razón Melissa. Sí tenemos algunos otros datos que los van a conocer, pero Melissa tiene razón. Hace falta bajarle más, hace falta rascarle más, hace falta ver la cuestión de la calidad. Job tiene razón, hay que tener por producto. ¿Qué productos? Depende de las regiones. No es igual un grano que otro tipo de producto. ¿Estamos de acuerdo? Eso va variando. ¿A dónde tenemos que apuntar las baterías? Desde mi óptica, obviamente, el sector agropecuario, porque los datos arrojan que es donde está el mayor porcentaje de desperdicio, sería fundamental para rascar y tener datos muy, muy específicos por región, por entidad. ¿Sí me explico? Bien, yo diría, nosotros seguimos como institución, y así lo han marcado nuestras autoridades, en el mayor apoyo de técnico en este momento, por supuesto, y con las decisiones que ellos tomen sobre quiénes al interior de nuestra institución tomarían este tema. Corresponde a la sociedad civil, a la red PDA, a los investigadores, obviamente, empujar a hacer la solicitud correspondiente a nuestra institución, Itzel. Y no quiero cerrar sin retomar lo que el doctor Rendón, sí, ¿verdad? Rendón mencionó, eso es muy importante. Definiciones claras. Tenemos que seguir siempre expurgando esto a partir de estos resultados, donde tenemos que mejorar la definición, la capacitación. Dijo él, multiactores, la importancia de los multiactores, fundamental. La participación ciudadana y el complemento que hay entre el sector académico con redes tan importantes como la red PDA, con los académicos al frente, él mismo está en el tema, y instituciones como el INEGI, que nuestra capacidad está en la generación de información, en el diseño de un cuestionario, en la validación de la información, en la captación. Ese complemento, esos ejes son los que tienen que retomarse. Y bueno, yo realmente escuchar al doctor Rendón, para mí como INEGI, y seguramente mi institución así lo reconoce, quedó muy satisfecho, doctor Rendón, el que usted haya expresado que para usted esto es muy valioso y reconoce la labor, y no lo digo solo por el INEGI, sino por los que participaron, porque como bien dijeron, fueron horas de discusiones a distancia. Ustedes saben lo que es, ustedes están jóvenes, yo ya no soy tan joven, estar 10 horas sentado en una máquina capacitando a distancia a 600 estudiantes en reuniones de 5 horas, fue verdaderamente para el personal del INEGI que tenemos y que participó, a los cuales también les extiendo mi felicitación a mis compañeros que estuvieron en todo esto. Ya mencionó algunos el doctor Eugenio, pero fue titánico. En pandemia, en plena pandemia, para los estudiantes, conseguir las entrevistas, que los aceptaran, que no los corrieran. Bueno, ahí también mis respetos para los estudiantes que participaban en todo esto. Fue titánica la labor de ellos. Entonces, esto que nos dice el doctor Rendón, lo agradezco y nos hace sentir satisfechos. Estoy seguro que a la doctora Alejandra, y así lo vamos a transmitir a través del doctor Eugenio, lo que aquí se ha expresado, al comité técnico que ha participado y que están cordialmente invitados a incorporarse. No está cerrado ese comité, lo saben los compañeros, es un comité desde acá, desde la sociedad civil. Gracias. La pregunta es interesante y le vamos a seguir.
O sea, vamos a seguir el comité interinstitucional, la red, todos los actores que hemos estado trabajando, le vamos a seguir y obviamente cada uno tiene un camino en algunas cosas de manera particular y en otros coincidimos. Voy a aprovechar para decirles que el próximo jueves estará con nosotros el doctor Genaro, el cual va a enmarcar este asunto de la pérdida de alimentos, de la pérdida y desperdicio de alimentos como una estrategia para la soberanía alimentaria. El próximo jueves, en este mismo lugar, a las 12 horas, porque seguimos. Y pues voy a aprovechar para comprometer a la doctora Ale para que en otro momento también nos pueda venir a compartir de manera específica, ¿sí?, las investigaciones que ella ha estado desarrollando en el estado de Veracruz, allá en el Colpos, con sus estudiantes de posgrado, para que vayamos ampliando esta línea de investigación, porque es muy importante en el contexto de lo que está pasando a nivel mundial, los rejuegos hegemónicos, la guerra, el problema de los fertilizantes, etcétera, etcétera. O sea, es un contexto bastante amplio que en algún sentido nos rebasa como país y como institución. Entonces, están atentamente invitados para el próximo jueves y también para que cuando llegue la información que va a estar acá en el centro, que yo orgullosamente siento que represento en algún sentido, aunque no soy miembro de la planta docente del centro, pero sí, pues ahí está, nada más espera el INEGI la petición y tendrán la información, es accesible y pues si no hay ninguna otra pregunta, les cedo la palabra a cada uno, a Ale y al maestro Miguel para que nos despidamos de ustedes y si el doctor Jorge quiere decir algunas palabras de cierre, adelante. Yo me despido. Muchas gracias. Ya no. Yo rápidamente agradecer nuevamente, estamos muy contentos. Gracias, doctor Aguilar, gracias al CIESTAM, gracias a los estudiantes, gracias al doctor Eugenio y por supuesto, pues agradezco que la doctora Alejandra su brillante exposición que hizo de un trabajo pues en el que ella participó, ella impulsó, igual que el doctor Eugenio y otros investigadores que no están aquí presentes, a los cuales yo les mando mi felicitación a distancia, a todas las universidades que algunas nos están escuchando, fueron actores fundamentales para que el INEGI pudiera prestar la asesoría técnica. Sin ustedes, nosotros no hubiéramos podido avanzar, porque nosotros no somos expertos en ciertos temas, ni nos corresponde, pero para eso están ustedes. Y nos dieron los elementos, los tradujimos en un cuestionario electrónico y ahí están los resultados. Gracias de mi parte, muchachos y muchachas, doctor, y a la Universidad Autónoma.